El Perú es un país de gente fría, sin alma. Odian a los extranjeros y su comida es insípida. Durante más de 10 años, esta fue la sentencia que una mujer francesa, una exbibliotecaria llamada Marie, repetía como un mantra para negarse a visitar la tierra que su esposo tanto anhelaba conocer. Las palabras que había escuchado una y otra vez, como un eco malicioso, habían levantado un muro invisible pero inquebrantable en su corazón. Sin embargo, un viaje que aceptó a regañadientes la llevaría a presenciar algo que la dejaría sin aliento, un encuentro que haría temblar sus prejuicios más arraigados y que la llevaría a escuchar de una vieja amiga una frase que jamás esperó. ¿Qué fue lo que encontró en esa nación andina que derrumbó en silencio una muralla construida durante una década? Cuando termines de escuchar esta historia, te aseguro que tú también sentirás el impulso de ser más amable con alguien. Quédate hasta el final. En un tranquilo barrio residencial en las afueras de París, vivían Marie y Jacques. Su casa, de paredes blancas y enredaderas, se asomaba a un pequeño callejón empedrado. En el jardín, las flores de temporada pintaban el paisaje, pero el verdadero color de sus vidas se encontraba adentro, en las paredes del salón, cubiertas por las fotografías de los viajes que habían coleccionado durante años. Allí estaban los dos, riendo en la cima de una pirámide en Teotihuacán, con el viento alborotándoles el cabello. En otra, brindaban con copas de tequila, con el vibrante zócalo de la Ciudad de México iluminado a sus espaldas. Y allí, la foto favorita de Marie, Jacques, sudando y con una sonrisa de pura felicidad, devorando unos tacos al pastor en un puesto callejero de un callejón poco iluminado de la colonia Roma. Cada imagen era un estallido de vida, un testimonio de una pareja que parecía un poco más joven en cada aventura, y casi todas esas aventuras habían tenido lugar en México. Marie, a sus 68 años, había pasado 30 de ellos como bibliotecaria en la biblioteca municipal. Su vida había transcurrido en el silencio solemne que reinaba entre los estantes, caminando con paso sigiloso, acariciando los lomos de los libros mientras los ordenaba, preparando con meticulosa paciencia el trabajo del día siguiente. La primera vez que pisó suelo mexicano, el año de su jubilación, sintió una liberación tan intensa que la sorprendió a ella misma. Fue un tour de 2 semanas por Ciudad de México y Oaxaca. Recordaba el momento exacto en que el jugo de la carne al pastor de un taco se derramó por sus manos, el aroma especiado y profundo del mole que le recomendó una mujer en un mercado ruidoso, el bullicio nocturno de una ciudad que nunca dormía. Era un universo completamente opuesto a las 3 décadas de silencio que había acumulado en la biblioteca. Desde entonces, México se había convertido en un lugar sagrado en el corazón de Marie. Habían viajado a ese país 6 veces. Cada viaje era a un lugar diferente, pero con cada regreso, una nueva foto se sumaba a la colección, y el paisaje de su salón se volvía un poco más vibrante. Por otro lado, Jacques, de 71 años, había sido profesor de geografía en un instituto durante 38 años. De carácter apacible y alma curiosa, su mayor placer era contemplar mapas e imaginar las tierras que aún no conocía. Cada vez que desplegaba el mapa de Sudamérica en clase, sus dedos de tiza recorrían el contorno de esa franja larga y delgada que bordeaba el Océano Pacífico, Perú. Y con cada trazo, el deseo de verlo con sus propios ojos crecía, capa por capa, a lo largo de los años. Hablaba a sus alumnos de su geografía sísmica, de su clima dramáticamente dividido entre costa, sierra y selva, de la maravilla geográfica de tener montañas colosales y un océano inmenso tan cerca el uno del otro. Pero cuanto más enseñaba, más sentía una extraña frustración por no haber pisado jamás esa tierra. Después de jubilarse, cada año, casi como un ritual, le proponía a Marie, ¿qué tal si vamos a Perú esta vez? En primavera, usaba la excusa de los paisajes florecientes. En otoño, hablaba de los cielos despejados de los Andes. Pero la respuesta de Marie era siempre la misma, un gesto tajante con la cabeza. Ya me lo han dicho 1000 veces en México, querido, decía ella, con una certeza que no admitía réplica. Los peruanos son fríos, no sonríen, miran a los extranjeros por encima del hombro. ¿Y su comida, qué decepción? Sencilla, sin sabor, todo sabe a lo mismo. ¿Cómo es posible que un profesor de geografía como tú no conozca datos tan básicos? Y no lo decía en broma. Los rumores que había escuchado repetidamente durante sus 6 viajes a México habían echado raíces tan profundas en su mente que se habían convertido en verdades absolutas. Lo que le contó un guía turístico. Lo que escuchó de otros viajeros en el autobús del tour. La historia que le relató una mujer desconocida que se sentó a su lado en el lobby de un hotel en Cancún. No era una sola voz, eran muchas, en lugares diferentes, de personas distintas, repitiendo la misma cantinela. Quizás así funciona la mente humana,
cuando escuchas algo suficientes veces, aunque nunca lo hayas comprobado, terminas por creerlo. Cada vez que Marie lo rechazaba, Jack ponía una cara de leve decepción y no insistía más. No era un hombre de confrontaciones, pero su anhelo por conocer Perú nunca se desvaneció en esos 10 años. Seguía ahí, latente en algún rincón de su corazón. Aunque ya no estuviera frente a un mapa en un aula, la curiosidad por esa delgada franja de tierra seguía intacta. El punto de inflexión llegó en el viaje de regreso de su sexto viaje a México. Volaban desde Ciudad de México de vuelta a París. 2 horas antes del despegue, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, se encontraron con un desastre. Después de pasar el control de seguridad, mientras caminaban hacia la puerta de embarque, Marie metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sintió un vacío helado. La cartera no estaba. Se detuvo en seco, abrió su bolso, revisó el bolsillo una y otra vez. Nada. Las tarjetas de crédito, los euros que le quedaban, el dinero para el taxi de vuelta a casa, todo estaba allí dentro. Regresaron sobre sus pasos, hablaron con el personal de seguridad, acudieron al mostrador de información. Pero la barrera del idioma era más alta de lo que imaginaban. Su español era básico, y entre gestos y palabras sueltas, la comunicación era casi imposible. El aeropuerto era un hervidero de gente, los anuncios por los altavoces no cesaban, el ruido de las ruedas de las maletas retumbaba en el suelo. Con el tiempo en su contra, lo único que podían hacer era quedarse parados, desesperados, en medio del caos. Fue entonces cuando un hombre se les acercó. Se llamaba Carlos. Tendría poco más de 40 años, vestía un traje gris impecable y tiraba de una pequeña maleta de viaje. Parecía un ejecutivo cualquiera. Era peruano y, al parecer, acababa de terminar un viaje de negocios en México y se dirigía de vuelta a Lima. Se dio cuenta de la angustia en sus rostros y se detuvo. Aunque su español no era el de un mexicano, era fluido y se ofreció a ayudar. En cuanto entendió la situación, dijo con una calma que lo sorprendió: «No se preocupen, la buscaremos juntos». Y se encargó de negociar con el personal del aeropuerto. La siguiente hora fue, para la pareja, una experiencia inolvidable. Carlos, a sabiendas de que probablemente perdería su propio vuelo, negoció con una tenacidad inquebrantable. Habló con un supervisor, luego con otro, fue de un mostrador a otro, sin rendirse jamás. Actuaba con una seriedad y una concentración que dejaban claro que, en ese momento, resolver el problema de 2 desconocidos era más importante que su propio regreso a casa. Y 1 hora después, la cartera apareció. Un miembro del personal de limpieza la había encontrado debajo de un banco y la había guardado. Estaba intacta, no faltaba ni un céntimo. Marie, entre lágrimas de alivio, le dio las gracias una y otra vez mientras intentaba abrir la cartera para ofrecerle una recompensa. Le pidió su dirección para poder enviarle dinero desde París. Pero Carlos negó con la cabeza, con una expresión tranquila pero firme. Haber sido de ayuda es más que suficiente para mí. Su voz no tenía rastro de orgullo ni de falsa modestia. No era un cumplido ensayado ni una fórmula de cortesía. Sonaba como si estuviera diciendo lo más natural del mundo. Dicho esto, se dio media vuelta y caminó hacia su puerta de embarque, sin mirar atrás ni una sola vez. En medio del bullicio del aeropuerto, Marie se quedó mirando su espalda hasta que se perdió entre la multitud. Más que el alivio de haber recuperado la cartera, fue la sensación que le dejaron sus palabras lo que se quedó grabado en un rincón de su mente. Haber sido de ayuda es más que suficiente para mí. La frase en sí era humilde, pero había algo diferente en ella. No había condescendencia, ni buscaban nada a cambio. Simplemente era. Después de volver a casa, Jack, por primera vez en mucho tiempo, le habló a Marie con un tono inusualmente firme. «Solo una vez, Marie. Vayamos a verlo con nuestros propios ojos». No era la voz suave de siempre, había una calidez distinta, una determinación que Marie no pudo ignorar. Tras un largo silencio, ella asintió a regañadientes. Quizás, por primera vez, no encontró las palabras para rebatirle. O quizás, la imagen de la espalda de Carlos, alejándose en aquel aeropuerto, todavía resonaba en su interior. Y así, la primavera siguiente, la pareja se subió por primera vez a un avión con destino a Perú. En el pecho de Marie, la convicción de que los rumores deben ser ciertos seguía firmemente anclada. Pero, al mismo tiempo, se había abierto una grieta minúscula, casi imperceptible. Una fisura tan pequeña que ni ella misma era consciente de su existencia. En el instante en que sus pies tocaron el suelo del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, Marie contuvo la respiración. Algo era diferente.
pero no pudo descifrar qué era de inmediato. Pensó que era el cansancio del largo vuelo, pero no. Su cuerpo estaba pesado y su mente nublada, pero aún así, había una sensación extraña que se adhería a su piel. Mientras hacía la fila para el control de pasaportes, mientras esperaba su equipaje en la cinta transportadora, Mary no dejaba de mirar a su alrededor con el ceño fruncido. Jack, que caminaba a su lado, murmuró en voz baja, qué silencioso, ¿no? Esa sola palabra fue como un relámpago para Mary. Eso era. El silencio. ¿Cómo podía un aeropuerto ser tan silencioso? Había muchísima gente, pero apenas se oía el murmullo de las conversaciones. Nadie hablaba a gritos. En las escaleras mecánicas, la gente se paraba de forma natural a un lado para dejar pasar al resto. Apenas se veían personas hablando por el celular. El sonido de los carritos de equipaje, las ruedas de las maletas sobre el suelo pulido, eso era casi todo lo que se oía. Era un aeropuerto enorme, pero la variedad de sonidos era mínima. En los aeropuertos de México, el sonido siempre lo inundaba todo. Las voces de los vendedores, el arrastrar de las maletas, el llanto de un niño, los gritos de los taxistas llamando a los clientes. El bullicio llegaba de todas partes. Mary siempre había pensado que así era como debía ser un aeropuerto. El ruido era sinónimo de vitalidad, el caos era la expresión natural de un lugar donde se congrega la gente. Sus 6 viajes se lo habían enseñado. Pero aquí era distinto. No había menos gente, pero el silencio se mantenía, como si cada persona respetara tácitamente el espacio de los demás. Mary, que había trabajado 30 años como bibliotecaria, sabía lo increíblemente difícil que era crear orden en el silencio. El silencio de una biblioteca se mantenía con reglas. Había carteles que decían guarde silencio, por favor, y un bibliotecario vigilando. Y aún así, que un niño corriera o que alguien contestara una llamada era el pan de cada día. Mary creía que el orden era algo que solo nacía cuando era impuesto por una fuerza externa. Pero aquí no. No había carteles, ni miradas de vigilancia. Y sin embargo, la calma se mantenía de forma completamente natural. Quizás no es que sean fríos, pensó. No podía asegurarlo, pero algo dentro de ella comenzó a moverse. En lo más profundo de su pecho, sintió como la certeza que había albergado durante años se tambaleaba por primera vez. Tomaron un taxi para ir al hotel. El tráfico de Lima era caótico, un enjambre de autos, combis y motos, pero dentro de ese desorden había una especie de coreografía no escrita, un flujo que, de alguna manera, funcionaba. El conductor no tocó el claxon ni una sola vez. El hotel estaba cerca de Miraflores. Tras registrarse, salieron a buscar una tienda para comprar agua y algo ligero para comer. La puerta automática de una pequeña bodega se abrió y sus ojos se toparon con una iluminación brillante y estantes perfectamente ordenados. Paquetes con nombres que no entendían, coloridas botellas de Inca Kola, vitrinas con dulces y panés. Sin saber muy bien qué era qué, deambularon por la tienda unos minutos. Finalmente, eligieron una botella de agua y una barra de chocolate sublime y se dirigieron a la caja. La cuenta era de unos 5 soles. Como no estaban familiarizados con la moneda peruana, tardaron un buen rato en contar las monedas. La joven de la caja esperó sin mostrar el más mínimo signo de impaciencia. Ni un gesto de apuro, ni un suspiro. Había otra persona en la fila detrás de ellos, pero no había ninguna presión en el aire. Cuando finalmente pagaron, la chica les dijo muchas gracias, que les vaya bien con una sonrisa genuina y una leve inclinación de cabeza. Por una compra de apenas 5 soles, los despidió con la amabilidad que se reserva a un cliente importante. Al salir de la tienda, Mary le dijo a Jack, esa chica nos sonrió y fue tan amable. Y solo compramos algo de 5 soles. Jack asintió, igual de perplejo. ¿Por qué tanta cortesía por una compra tan pequeña? ¿Sería una política obligatoria del servicio al cliente? Pero su expresión no parecía la de alguien que cumple una obligación. Más bien, había una especie de orgullo que emanaba de su postura erguida. La imagen se quedó grabada en la mente de Mary durante un buen rato. A la mañana siguiente, se dirigieron al centro histórico de Lima. Era una zona que Jack había encontrado en el mapa, llena de casonas con balcones coloniales. Al bajar a la estación del Metropolitano, la complejidad del mapa de rutas los desconcertó de nuevo. No sabían qué línea tomar, dónde hacer transbordo. Se quedaron mirando el panel con nombres y números, confundidos. De repente, una mujer de unos 50 años se les acercó. Su inglés era muy limitado, pero con gestos y señalando el mapa,
los acompañó caminando hasta el andén correcto. Cuando le dieron las gracias, la mujer le sonrió ampliamente, hizo un pequeño gesto con la cabeza y se fue a continuar con sus asuntos. No había ni rastro de esperar algo a cambio. Se fue con la naturalidad de quien acaba de hacer lo más normal del mundo. Marie se sorprendió al ver aquella sonrisa. No sonríen, miran a los extranjeros por encima del hombro, le habían dicho. Por supuesto, la sonrisa de una sola persona no podía desmentir un rumor tan arraigado. Pero esa mujer, sin duda, había sonreído. Y lo había hecho sin esperar nada, con una naturalidad que casi los hizo sentir abrumados. Al entrar a la plaza de armas, Marie notó algo más. A pesar de estar abarrotada de turistas y locales, no había basura en el suelo. Marie siempre había asumido que a mayor cantidad de gente, más suciedad. Así era en los lugares turísticos de Europa que había visitado. La Piazza Navona en Roma que conoció en su juventud, los alrededores del mercado de la Boquería en Barcelona, los lugares con muchos turistas siempre estaban sucios. Pero las losas de la Plaza de Lima estaban impecables. Ni un solo papel en el suelo. ¿Dónde tiran la basura?, se preguntó. Buscó con la vista un tacho de basura, pero no encontró ninguno fácilmente. Y aún así, el suelo estaba limpio. Mientras seguía dándole vueltas a ese misterio, presenció una pequeña escena en un paradero de autobús. Un niño de unos 8 años, con uniforme escolar, terminó de comer unas galletas y se quedó con el envoltorio de plástico en la mano. Miró a su alrededor buscando un tacho, pero no lo encontró. Entonces, como si fuera lo más normal del mundo, dobló el envoltorio cuidadosamente hasta hacerlo un paquetito diminuto y se lo guardó en el bolsillo del pantalón. Nadie se lo dijo, ningún adulto lo instó a hacerlo. Lo hizo porque, para él, era lo evidente. Marie observó la escena en silencio. Ese niño no tendría más de 8 años. Y aún así, tomó la decisión de guardar su basura por su propia cuenta. Quizás la limpieza de este país no provenía de una gestión impecable, sino de algo que se cultiva en el corazón de las personas desde que son pequeñas. La idea flotó en su mente, silenciosamente. Todavía no era una certeza. Solo una acumulación de pequeñas observaciones. Aún no podía desmentir por completo los rumores. Pero esa convicción que traía de París, ese seguro que es tal como me dijeron, comenzaba a perder su contorno, muy, muy lentamente. Algo había en este país. Marie todavía no podía ponerle nombre, pero un deseo de descubrirlo comenzaba a brotar en ella. Al mediodía del segundo día, a petición de Jack, entraron a una cevichería de aspecto tradicional pero con fama de ser una de las mejores de Lima. Al cruzar la puerta, un aire fresco y el sutil aroma a mar y a limón les acarició el rostro. Era un local pequeño, un guarique de lujo. Solo una barra de madera con capacidad para 8 personas y, detrás, un chef que se movía con una precisión asombrosa. No había ruidos innecesarios. El sonido del cuchillo cortando el pescado, el leve golpe contra la tabla. Solo eso resonaba en el silencio. Cuando se sentaron, el chef, un hombre de unos 60 años, inclinó la cabeza a modo de saludo y le sirvió un vaso de agua y una chicha morada. A pesar de que solo parecía hablar español, consiguieron pedir con señas. Cuando el primer plato de ceviche fue colocado frente a ella, Marie se sorprendió por su belleza. Era sencillo, pero perfectamente presentado. El blanco de la corvina, el rojo del ají limo, el morado de la cebolla, el verde del culantro, todo formaba una paleta de colores vibrantes sobre el plato. Al llevárselo a la boca, la acidez del limón y el dulzor fresco del pescado explotaron en su paladar. Insípido, monótono, le habían dicho. Pero esto no era nada de eso. No era un sabor extravagante. Pero con cada bocado, sentía una profundidad que solo tienen las cosas hechas con esmero. Marie tenía un prejuicio muy arraigado. La frase comida insípida, repetida en México, se había impregnado en su memoria gustativa incluso antes de llegar. Pero lo que estaba probando era todo lo contrario. Sentía que el propio ingrediente le estaba hablando. Después de unos cuantos bocados, no pudo evitar hacerle un gesto al chef y decirle, en su español torpe, muy delicioso. El chef sonrió amablemente y luego, con una expresión seria, aunque en un español que Marie pudo entender, le dijo, el sabor no viene de mis manos, señora. Viene de la generosidad de nuestro océano Pacífico y de la Pachamama, que nos regala estos ingredientes. Yo solo soy un mensajero. Un puente que acerca esa bendición a su plato. Marie detuvo los palillos. Cuando a uno le alaban su trabajo, ¿cómo suele responder? Un gracias, o quizás un gesto de modestia avergonzada.
Eso sería lo natural. Pero este chef no habló de su técnica, sino del pescado y de la tierra. Jack, el hombre que había enseñado geografía durante 38 años, entrecerró los ojos, conmovido. Salieron del restaurante con esas palabras resonando en sus cabezas. ¿Era humildad o realmente lo creía? Fuera lo que fuese, su expresión seria no era una actuación. Esa actitud de no enorgullecerse de su propia creación, sino de dirigir la gratitud hacia la naturaleza. Marie contempló esa idea como algo extrañamente hermoso mientras caminaba por las calles de Miraflores. Paseando por la ciudad, observaron muchas cosas. En los cruces peatonales, cuando el semáforo se ponía en rojo, casi toda la gente se detenía, incluso si no venía ni un solo coche. En los andenes de las estaciones, había líneas pintadas en el suelo para organizar a la gente que subía y bajaba, y todos las respetaban. Nadie empujaba, nadie se colaba. Era como si todos compartieran un acuerdo invisible. Jack vio todo esto y recordó sus años como profesor. Cuando enseñaba sobre Perú, siempre explicaba que era un país de alta actividad sísmica. Les contaba a sus alumnos que las personas que viven en tierras propensas a desastres naturales han sobrevivido a lo largo de la historia ayudándose mutuamente. Quizás, pensó Jack, este orden que estaba presenciando era algo que el pueblo de este país había cultivado durante siglos. La idea se fue asentando lentamente en su mente. Pero la verdadera revelación aún no había llegado. La mañana de su último día, tenían previsto ir desde el centro de Lima a un terminal de autobuses para tomar el bus hacia el aeropuerto. El cielo estaba despejado y la luz de la mañana bañaba suavemente la ciudad. Antes de ir al terminal, decidieron dar un último paseo para comprar algunos recuerdos que no habían podido el día anterior. Un regalo para su hija, otro para su vieja amiga Sophie. Escogieron unas pequeñas artesanías y unos textiles, y pidieron que se los envolvieran para regalo. Marie se sorprendió una vez más por la delicadeza del envoltorio. No era solo meterlo en una bolsa. La vendedora dobló el papel con un cuidado exquisito, asegurándose de que las esquinas estuvieran perfectas, como si estuviera preparando un tesoro. Finalmente, llegaron al concurrido terminal terrestre. Mientras se dirigían a la zona de embarque, Jack se detuvo en seco. Se palpaba los bolsillos, el pecho, la espalda. El bolso no lo tengo. En el instante en que escuchó esas palabras, el corazón de Marie dio un vuelco. Era su bolso de cuero marrón. Dentro estaba la cámara digital, su celular, una copia de los pasaportes y, lo más importante, el registro de todas las fotos de los últimos 3 días. Desanduvieron el camino, buscaron en los bancos de fuera, pero no lo encontraron. Hablaron con un agente de seguridad, pero con su español limitado no conseguían hacerse entender. La hora de salida del autobús se acercaba peligrosamente. Marie sintió que su mente se quedaba en blanco. Era un pánico distinto al de la cartera en México. Aquella vez, apareció Carlos para ayudarlos. Pero ahora, nadie parecía darse cuenta de su desesperación. La gente pasaba a su lado, cada uno absorto en su propio destino. Fue entonces cuando un hombre de unos 40 años, vestido con un traje azul oscuro, se detuvo de repente. Se le notaba apurado. Llevaba un portafolio en una mano y el celular en la otra. Pero debió de ver algo en sus rostros. Se detuvo, se acercó un poco y preguntó, ¿les pasa algo? ¿Necesitan ayuda? Marie, combinando su escaso español con el inglés, le explicó que habían perdido un bolso, que dentro estaba la cámara y las copias de los pasaportes, y que su autobús al aeropuerto estaba a punto de salir. El hombre la escuchó con una expresión seria, sin interrumpirla. Luego, pensó un momento, se ajustó el portafolio bajo el brazo y dijo, vamos a buscarlo juntos. Empezó a preguntarle a Jack, paso a paso, qué habían hecho esa mañana. Dónde se habían detenido, cuando fue la última vez que recordaba tener el bolso, qué ruta exacta habían seguido. Lo hizo de forma metódica, pero rápida. Mientras escuchaba, el hombre frunció el ceño y, de repente, levantó la vista. ¿No pararon en los servicios higiénicos de la estación del Metropolitano? Jack lo recordó. Justo antes de tomar el último bus, había entrado un momento al baño. Asintió. Vamos para allá, rápido, dijo el hombre. Los 3 se subieron a un taxi y volvieron a la estación. En el trayecto, Marie no dejaba de mirar el reloj. Quedaban menos de 3 horas para el vuelo. Teniendo en cuenta el tiempo de viaje al aeropuerto, no les quedaba mucho margen. Con una mezcla de pánico, esperanza y ansiedad, llegaron a la estación. El hombre se dirigió directamente a los baños.
Revisó cada uno de los cubículos y, unos minutos después, su voz resonó: «Aquí está». El bolso de cuero marrón estaba en una pequeña repisa dentro de un cubículo, intacto. Nadie lo había tocado. Todo estaba dentro. La cámara, el celular, las copias de los pasaportes. Los recuerdos de sus 3 días de viaje estaban a salvo. Marie estaba tan aliviada que no le salían las palabras. Jack inclinó la cabeza profundamente, en un gesto de gratitud inmensa. Marie sacó su cartera para ofrecerle una recompensa. Insistió en que al menos le diera sus datos de contacto para poder agradecerle como era debido desde París. Pero el hombre, al igual que Carlos en México, negó con la cabeza, con una voz tranquila pero firme. «No, por favor. Ayudar a los demás es lo natural». En ese instante, un rayo atravesó el pecho de Marie. Eran las mismas palabras, el mismo sentimiento que había expresado Carlos en el aeropuerto de México cuando rechazó su dinero. Haber sido de ayuda es más que suficiente. 2 peruanos, en lugares distintos, en situaciones diferentes, ante 2 extraños completamente distintos, acababan de decir lo mismo con la misma expresión serena. Esto no era una coincidencia. No había un guión, nadie se lo había enseñado. La gente que vive en este país lleva silenciosamente en su corazón la idea de que ayudar a quien lo necesita es simplemente lo natural. Y esa idea era la que creaba el aire que se respiraba en este país, la que creaba ese silencio respetuoso, la que inspiraba la amabilidad de la chica de la bodega, la que hacía que un niño se guardara la basura en el bolsillo. Marie sintió como el muro que había construido durante 10 años se desmoronaba sin hacer ruido. Fríos, desprecian a los extranjeros. Eso era lo que había escuchado hasta el cansancio. Pero todo lo que había visto en esos 3 días era exactamente lo contrario. Gente que no levantaba la voz, que no esperaba nada a cambio, que actuaba simplemente por el bien de la persona que tenía delante. Su actitud no tenía nada de fría, al contrario, poseía una calidez silenciosa, profunda y abrumadora. «Que tengan un buen viaje», dijo el hombre. Y se fue, caminando tranquilamente hacia la salida. Sin mirar atrás. Marie se quedó allí, de pie, viendo cómo su espalda se perdía entre la multitud. No encontraba las palabras, pero sentía como sus ojos se humedecían. En el avión de vuelta a París, Marie no apartó la vista de la ventanilla. Mientras contemplaba el mar de nubes blancas bajo ella, repasó en su mente, una por una, todas las imágenes de los últimos 3 días. El silencio del aeropuerto Jorge Chávez. El rostro de la empleada de la bodega sonriendo. La sonrisa de la mujer mayor que los ayudó en la estación. El gesto del niño del uniforme escolar guardándose el envoltorio en el bolsillo. La expresión del chef de la cevichería diciendo es gracias al mar y a la Pachamama. Y la espalda del hombre del terminal de autobuses, desapareciendo sin mirar atrás. Ninguna de estas experiencias fue espectacular. Nadie gritó, no ocurrió nada extraordinario. Pero cada una de ellas había tocado una fibra en el corazón de Marie. Tenía la sensación de que todas esas pequeñas vivencias por fin se habían conectado, formando una sola línea coherente. A su lado, Jack dormía con los ojos cerrados. Su rostro se veía sereno, satisfecho. Era natural, después de todo, su deseo de 10 años finalmente se había cumplido. Pero lo que más apreció Marie fue que Jack no le dijera «¿ves?». Tenía razón. Su esposo simplemente dormía en silencio, como si con eso bastara. «Qué bueno que vinimos», pensó Marie en voz baja, solo para ella. Al volver a París, su vida parecía no haber cambiado en nada. El mismo desayuno, el mismo paseo, las mismas compras en el supermercado. La rutina continuaba en silencio. Pero poco a poco, muy sutilmente, algo empezó a ser diferente. El primer cambio ocurrió 2 semanas después de su regreso. Marie estaba en la fila del supermercado del barrio. Delante de ella, una mujer anciana intentaba contar las monedas con manos temblorosas. Tendría más de 80 años. Sus dedos no conseguían sujetar bien las pequeñas monedas. La gente que estaba detrás empezó a suspirar con impaciencia. Uno movía el pie nerviosamente, otro miraba su reloj de forma exagerada. La tensión se extendía por la fila. La antigua Marie, sin duda, habría hecho lo mismo. Lo habría considerado normal. Pero ese día, Marie esperó en silencio. Sorprendentemente, no sintió ninguna prisa. Y cuando la anciana se giró, con una mirada de angustia, Marie le sonrió amablemente y le dijo, «Tómese su tiempo, no hay apuro». Fueron solo unas pocas palabras. Pero vio cómo los hombros de la mujer se relajaban al instante.
Gracias, susurró ella, y volvió a concentrarse en sus monedas. Mientras la observaba, Marie recordó la bodega en Lima. El tiempo que la joven empleada les había concedido mientras ellos batallaban con los soles. Como, sin decir una palabra, con solo esperar, los había hecho sentir tan aliviados. Sintió que esa calidez que había recibido ahora fluía a través de ella hacia otra persona. Al irse, la anciana se volvió una vez más y le dijo, de verdad, gracias. Últimamente me daba miedo venir al supermercado, porque la gente siempre me apura. Marie sintió una punzada en el pecho. Se dio cuenta de que una sola frase amable podía hacer que el día a día de alguien fuera un poco más seguro. Jack también experimentó un cambio. Un mes después del viaje, una mañana, iba en el metro. Cuando las puertas se abrieron, vio subir a una mujer embarazada. Se sujetó a la barandilla con una expresión de cansancio. El antiguo Jack no es que no se hubiera dado cuenta. Simplemente, le costaba dar el primer paso para levantarse. La vergüenza de ser el único en moverse, o la simple pereza, siempre lo retrasaban un poco. Pero esa mañana fue diferente. Antes de que las puertas se cerraran, Jack ya estaba de pie. Por favor, siéntese, le dijo. La mujer lo miró sorprendida y luego le dio las gracias. Al escucharla, unas palabras salieron de la boca de Jack de forma natural, no es nada. Es lo natural. Después de decirlo, él mismo se sorprendió. Acababa de pronunciar exactamente las mismas palabras que aquel hombre en Lima. No lo había hecho a propósito. Simplemente, fueron las palabras que le parecieron más honestas en ese momento. Mientras el paisaje de París pasaba por la ventanilla del tren, Jack sonrió para sí mismo. Aquellas palabras ya no eran el recuerdo de lo que alguien dijo en un país lejano, se habían convertido en sus propias palabras. Sin que se dieran cuenta, sus cambios empezaron a contagiar a los que los rodeaban. Una tarde, su amiga de toda la vida, Sophie, fue a visitarlos. Mientras tomaban el té, les dijo, oigan, ustedes han cambiado últimamente. Antes eran mucho más impacientes. Tú, Marie, siempre suspirabas en el supermercado si el de adelante era lento. Marie asintió, riendo. Es verdad. Tienes razón. ¿Qué les pasó? Marie lo pensó un momento y luego dijo en voz baja, supongo que lo aprendimos en Perú. La amabilidad debe ser contagiosa. Sophie la miró con cara de no entender, pero Marie lo sabía. Sabía que lo que habían recibido en aquellos 3 días ahora se estaba extendiendo, poco a poco, por las calles de París. La paciencia de la empleada de la bodega se había convertido en una palabra amable en la caja del supermercado. Las palabras del hombre del terminal se habían reencarnado en la boca de Jack en el metro. Sophie había escuchado esas palabras, y quizás Sophie, algún día, sería amable con otra persona. La amabilidad se extiende silenciosa pero firmemente cuando la persona que la recibe la pasa al siguiente. Esa noche, después de cenar, la pareja miró las fotos de la pared. Junto a la vibrante colección de imágenes de México, ahora había una nueva, los dos, sonriendo frente a la majestuosa Catedral de Lima. Era la foto que Jack había tomado y que, después de recuperar el bolso en el terminal, confirmó con alivio que estaba a salvo. Jack tocó suavemente la foto con el dedo y dijo, qué bueno que fuimos. Marie asintió. Pero para la Marie de ahora, esa frase tenía un significado mucho más profundo. Qué bueno que fuimos no era porque Perú fuera bonito, o porque la comida fuera deliciosa, o porque los lugares turísticos fueran maravillosos. Era porque ese viaje le había dado la oportunidad de cambiar. Porque el prejuicio en el que había creído durante 10 años se había disuelto en silencio. Y porque ese cambio seguía vivo en su día a día en París. Los rumores construyen muros. Cuando crees solo en las palabras de otros sobre un lugar que nunca has visitado, sobre gente que nunca has conocido, sobre comida que nunca has probado, un muro grueso e invisible se levanta en tu corazón. Para Marie, Perú era exactamente eso. Las palabras que escuchó una y otra vez durante sus viajes se habían arraigado como si fueran la verdad. Pero la experiencia derrite esos muros en silencio. Lo que ves con tus propios ojos, lo que escuchas con tus propios oídos y lo que sientes en tu propia piel, permanece en tu corazón mucho más profundo y por mucho más tiempo que las palabras de cualquier otra persona. ¿Y tú? ¿Hay algo sobre lo que hayas decidido tu opinión basándote solo en lo que otros dicen, sin haberlo comprobado por ti mismo? ¿Un país, una persona? Quizás, al otro lado de ese muro, te esté esperando un encuentro maravilloso e inesperado. Y quizás ese encuentro te cambie un poco a ti, y a través de ti, traiga un poco más de calidez al mundo que te rodea.
La amabilidad empieza en las manos de una persona y, sin que nos demos cuenta, viaja a través de muchas otras. Si alguna vez has recibido o has ofrecido un acto de amabilidad que te haya marcado, compártelo en los comentarios. Gracias por habernos acompañado hasta el final. No olvides suscribirte y darle me gusta al video.